El enigma de los dioses, la esvástica y el segundo conflicto global. Adol, o mejor dicho, el tipo del bigote más infame de los años 40, un hombre de máscaras y obsesiones. Al principio, alzó la cruz cristiana, jurando fe para conquistar a las masas. Pero en privado, su rechazo era claro. Esa creencia era débil, decía, indigna de su visión. Su mirada se volvió al norte, a los dioses nórdicos, Odín, Thor, señores de guerra y destino. ¿Creía en su regreso? No hay certeza. Pero su régimen bebió de su poder mítico. Su mano derecha, un fanático de lo oculto, tejía rituales oscuros, mientras él soñaba con una especie pura, invencible, un pueblo elegido, quizás, para un día en que los dioses pisaran la tierra otra vez. Su obsesión con lo nórdico era evidente, símbolos, mitos, un pasado glorioso que quería resucitar. Y luego está el símbolo, la esvástica. No fue invención suya. Él la tomó, la torció, la pintó de negro y la hizo suya. Pero su historia es antigua, eterna. Grabada en templos hindúes, en cerámicas griegas, en cuevas de América, incluso en una antigua estatua de Thor, miles de años antes de que este líder naciera. La palabra, esvástica, viene del sánscrito, esvástica. Significa, lo que es bueno, lo que es apto. Una persona justa, que cumple su propósito de forma correcta. Pero, ¿y si su origen fuera aún más antiguo? ¿Y si fuera, la marca de Caín? Según textos antiguos, Caín, tras eliminar a su hermano Abel, fue exiliado. Temiendo por su vida, recibió una marca de los dioses para protegerlo. Pero, ¿de quién temía? No solo de otros humanos, sino de especies primitivas que habitaban fuera del Edén, homínidos salvajes, como los neandertales, que ya usaban herramientas y tenían inteligencia suficiente para reconocer símbolos. El Edén, un posible laboratorio genético de seres superiores, los Anunnaki, donde crearon al primer hombre y mujer. Fuera de ese entorno controlado, el mundo era hostil. La esvástica, como marca de los dioses, hizo que esas criaturas temieran a Caín, viéndolo como un protegido de seres divinos. ¿Quiénes eran estos dioses? Según algunos, los Anunnaki o Elohim, seres avanzados que, dicen, crearon a la humanidad. Enlil, un dios de control, y Enki, un dios de sabiduría, estaban en constante rivalidad. Enlil, asociado con el Jehová de los textos bíblicos, quería humanos sumisos. Enki, simbolizado por la serpiente del Edén, les dio conocimiento, desafiando a su hermano. Y aquí entra Caín, hijo de Eva y Enki, según algunas tradiciones, mientras que Abel, hijo de Adán, llevaba la herencia de Enlil. Dos linajes humanos, dos destinos opuestos. Esta rivalidad cósmica, dicen algunos, se extendió a través de los milenios, hasta el segundo conflicto global. El del bigote, al adoptar la esvástica, ¿estaba siguiendo el linaje de Caín, el de Enki? Su visión de una especie pura, ¿era un intento de preparar a su pueblo para un regreso de los dioses que él imaginaba? Pero había un obstáculo, otro pueblo elegido. El hebreo, considerado elegido por Jehová, o Enlil, según su tradición, esperaba su redención, aguardando aún la llegada de su Mesías. En la mente retorcida de este líder, esto era intolerable. Él quería que su régimen fuera el único pueblo apto, el único digno de recibir a los dioses en su regreso. Y si su negación hacia el pueblo hebreo no era solo discriminatorio, sino un intento de eliminar a la competencia. Dos pueblos elegidos, dos destinos divinos, solo uno podía prevalecer. Su ira lo consumía. No solo hacía al pueblo hebreo, sino a los discapacitados, similar a Jehová. En la Biblia, específicamente en Levítico 21, versos 16 al 23, los gitanos, los eslavos, todos eran obstáculos para su visión de pureza. Programas de eugenesia buscaban perfeccionar a la humanidad, descartando a los indignos. Pero, más allá de esto, ¿y si el evento de los 6 millones fue un sacrificio para asegurar que su pueblo, y no el pueblo hebreo, fuera el elegido para los dioses? Imagina por un momento, ¿y si este líder creía que los dioses regresarían? ¿Y si la esvástica, un símbolo divino,
era su manera de señalar que su pueblo estaba listo, apto, para recibirlos. Y si su aniquilación no era solo ira, sino un sacrificio para un propósito cósmico que solo él veía, guiado por fuerzas que no entendía. Y ahora que mencionamos al pueblo hebreo, hablemos del misterio de la teoría de los 6 millones. Algunos textos antiguos, como el Talmud y el Zohar, y ciertas interpretaciones, sugieren una profecía: 6 millones del pueblo hebreo debían reducirse para que pudieran regresar a su tierra prometida. En 1906, un rabino llamado Salomón Cohen publicó en un conocido diario neoyorquino que había encontrado un error gramatical en un texto sagrado levítico o Jeremías. Corregido, decía que Jehová, o Enlí, ordenó a los hebreos en el exilio que solo podrían volver a su tierra, la supuesta tierra prometida, si 6 millones de ellos se reducían. Esta teoría es mencionada por el ex traductor del Vaticano Mauro Biglino. ¿Coincidencia? Algunos rabinos, antes del segundo conflicto global, creían que este sacrificio era necesario para cumplir la profecía. Pero, ¿y si no fue solo creencia? ¿Y si Enlí, el dios del control, influyó en el tipo del bigote para llevar a cabo el evento de los 6 millones? ¿Y si una élite del pueblo hebreo, conectada con los Anunnaki, permitió este sacrificio, viéndolo como un paso para la redención? La rivalidad entre Enlí y Enki, entre los linajes de Caín y Abel, podría haber llegado a su clímax en el segundo conflicto global. Enlí, buscando reducir al linaje de Abel, representado por el pueblo hebreo. Enki, tal vez, manipulando desde las sombras a través de su linaje, a los germánicos idealizados por este líder. La esvástica, la marca de Caín, como un eco de este conflicto cósmico. Según Mauro Biglino, los Elohim, o Anunnaki, no eran dioses espirituales, sino seres avanzados que crearon a la humanidad. ¿Y si siguen aquí, influyendo desde las sombras? Investigaciones modernas, como Proyecto Orión y el trabajo de Marta Mesa en Mystery Channel, sugieren que los Anunnaki podrían estar detrás de los eventos más oscuros de nuestra historia, desde el Génesis hasta el segundo conflicto global. La verdad se pierde entre mitos y verdades. La esvástica guarda secretos que el tipo del bigote nunca descifró, o quizás sí. Y mientras su imperio caía, el eco de los dioses que nunca llegaron aún resuena, o tal vez estamos mirando en la dirección equivocada. ¿Estaban los dioses observando, o solo éramos nosotros? Los dioses, como los Anunnaki o Elohim, parecen haber optado por influir en la humanidad desde las sombras, un concepto que resuena con el pensamiento antiguo. Platón, en la República, argumentó que a los hombres es mejor gobernarlos mediante mitos divinos que los hagan aceptar su destino sin cuestionarlo, manipulándolos indirectamente. Un ejemplo claro está en la Ilíada, donde Zeus supervisa la guerra de Troya desde el Olimpo, sin intervenir directamente, pero influyendo en los eventos al permitir que otros dioses, como Atenea, manipulen a los mortales para cumplir su plan cósmico.